En este tutorial vamos a ver los controles de precios y las incidencias de los impuestos. Vamos a empezar viendo los controles de los precios. Los precios se controlan cuando los responsables de la política económica consideran que el precio de mercado es injusto tanto para los compradores como para los vendedores. Pero esa intervención en el libre mercado, como veremos, puede generar unos efectos que no son los deseados. Los controles de los precios se establecen fijando un precio máximo o un precio mínimo. El precio máximo es el precio legal más alto al que se puede vender un bien. Con un precio máximo se altera el equilibrio, como podemos ver en la gráfica, y se produce escasez de oferta o exceso de demanda. Lo vamos a ver con el caso de los alquileres en España. El precio mínimo es el precio legal más bajo al que se puede vender un bien. Un precio mínimo efectivo, o sea, por encima del precio de equilibrio, como podemos ver, se genera un exceso de oferta, y lo vamos a ver con el caso de los precios agrícolas. El caso de los alquileres en España. El gobierno aprobó un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en las familias españolas. Dentro de una de esas medidas fue el límite a la actualización de los precios del alquiler. Este límite sería de un máximo del 2%, una gran diferencia con respecto al IPC, el cual subió un 8,3% en junio de 2022. El IPC es con lo que normalmente se hace la subida de los alquileres. Ante estas restricciones, muchos propietarios optaron por destinar su vivienda a alquiler turístico e incluso otras a venderla para sacarle más rentabilidad. Por lo que esta limitación en el precio máximo ha provocado que la cantidad demandada, o sea, familias que buscan alquiler, sea mayor a la cantidad ofertada, viviendas para alquilar, propietarios que ofertan sus viviendas. El caso de los precios agrícolas. El gobierno, en un Real Decreto de 2020, adoptó medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, fijando precios mínimos en la agricultura. El control del precio mínimo evita que la oferta y la demanda alcancen el equilibrio en un precio más bajo y una cantidad más alta. Es decir, que cuando el precio del mercado llegó a ese precio mínimo, no pudo seguir bajando y se redujo el consumo de ese bien, generando un exceso de oferta. Eso fue lo que ocurrió. Otro concepto que debemos tener en cuenta es el precio de sostenimiento. El gobierno se compromete a que el precio que reciba el productor por cada unidad vendida no sea menor que un determinado precio. En este caso, lo que hace es que se deja al mercado que libremente fije el precio de equilibrio y posteriormente el Estado paga al productor la diferencia entre el precio de sostenimiento y el de mercado. Vamos a pasar a ver la incidencia de los impuestos. La incidencia de un impuesto es el estudio de quién soporta la carga del impuesto. Depende de las elasticidades y la carga tiende a recaer en el lado del mercado más rígido, es decir, sobre el que es menos elástico, ya que tiene menos capacidad de respuesta, alterando la cantidad comprada o vendida. Los efectos de los impuestos los vamos a explicar con esta gráfica. Los impuestos reducen la actividad de mercado. La cantidad vendida, como vemos aquí, es menor en el nuevo equilibrio. Los compradores y los vendedores se reparten la carga de los impuestos en el nuevo equilibrio. Los compradores pagan más por el bien y los vendedores perciben menos. Los impuestos sobre los compradores y los impuestos sobre los vendedores son equivalentes una vez que el mercado ha alcanzado ese nuevo equilibrio. Los compradores y los vendedores lo que hacen es repartirse la carga. En conclusión, es que la única diferencia es
que se halla en quien entrega el dinero al Estado. Cuando la oferta es más elástica que la demanda, la incidencia fiscal recae en mayor medida en los consumidores que en los productores. Es lo que estamos viendo en esta gráfica de oferta elástica y demanda inelástica. En cambio, cuando la demanda es más elástica que la oferta, la incidencia del impuesto recae en mayor medida en los productores que en los consumidores. Los impuestos generan pérdidas de bienestar debido a que provocan que los compradores y los vendedores no obtengan los beneficios que se alcanzan por el intercambio. La magnitud de la pérdida depende de la elasticidad precio de la oferta y la demanda. La parte del mercado que tenga una elasticidad menor soporta una mayor carga del impuesto. En cambio, la parte que soporte la mayor parte del impuesto es la que más pierde. Por último, vamos a distinguir entre impuestos directos e impuestos indirectos. Los directos son los que pagan las familias y empresas por su renta o por su riqueza, como por ejemplo el IRPF, y los impuestos indirectos son los que pagan las familias por sus gastos, es decir, cada vez que compramos un bien o un servicio. Por ejemplo, es el caso del IVA.